Si alguna vez te has mudado, ya sabes lo estresante que puede ser. Normalmente una mudanza dura, no sé, 2 días, 3 días, una semana como mucho, pero la mía está durando pues casi 5 meses, 5 meses de mudanza. No puedo más. Por si no lo sabes, yo antes vivía en Trieste, en una ciudad del norte de Italia, y ahora hace 5 meses me he mudado a España, he vuelto a mi país de origen y ahora vivo en Cádiz, en Andalucía. Antes de esto ya había hecho otras mudanzas, pero siempre habían sido mudanzas dentro de la misma ciudad o por lo menos dentro del mismo país. Pero esta vez ha sido una mudanza internacional y la verdad es que está siendo una experiencia abrumadora. Me siento abrumada. Bueno, la mudanza ha durado 5 meses, pero en realidad no ha durado 5 meses. Me refiero a que hace 5 meses tuve que hacer todas las cajas, tuve que meter toda mi vida en cajas, dejé todo en un almacén en Italia y vine a España a buscar piso. La verdad es que tardé bastante en encontrar un piso y después no me decidía. Me daba mucha pereza decirle a la empresa de mudanzas de Italia que trajeran las cosas aquí. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en estos últimos 5 meses he vivido solo con las cosas que traje en una maleta y he sido muy feliz. Me he dado cuenta de que de verdad no necesito tantas cosas para vivir. Pero bueno, la verdad es que ya no me quedaba otra. Ya no me queda otra. Ya tengo que afrontar esta situación. No queda otra. Tengo que empezar a abrir las cajas. Porque ya me he dado cuenta de que estaba empezando a comprar muchas cosas dobles, ¿no? Muchas cosas repetidas. Por ejemplo, cosas de la cocina, ollas, cazuelas, no sé, una cosa tan simple como un pelapatatas bueno, de calidad, ¿vale? Yo ya lo tenía en mis cajas, pero empiezo a necesitarlo y empezaba a sentir la necesidad de comprar muchas cosas que ya tengo. Así que hoy es el día, ayer llegaron todas las cajas y hoy las vamos a abrir. Para llevar a cabo este proceso tengo 2 opciones, 2 posibilidades. Por un lado, puedo elegir no estresarme, vivirlo con calma y sacar todas las cosas, todos los objetos de las cajas poco a poco, pero de esta forma mi casa va a estar hecha un desastre y llena de cajas durante mucho tiempo. O por otro lado, puedo hacerlo lo antes posible con el estrés y el trabajo que eso conlleva. ¿Tú qué piensas? ¿Qué opción me recomiendas? ¿Tú cómo lo harías? Yo estoy muy contenta de haberme mudado a España porque tenía muchas ganas, pero la verdad es que está siendo un proceso muy largo, muy lento y tedioso y a veces un poquito difícil. ¿Y por qué digo esto? Pues porque para volver a España y para instalarme en España, ¿vale? Para instalarme, o sea, empezar a vivir aquí de manera estable, estoy teniendo que hacer muchísimo papeleo. Papeleo es una forma coloquial de decir burocracia, ¿vale? Muchos documentos, muchos papeles. Y la verdad es que en este proceso me estoy sintiendo un poco extranjera en mi país y es la parte más fea y más difícil de la mudanza. Además, por si eso fuera poco, encontrar piso en Cádiz ha sido una auténtica odisea. Ha sido muy difícil, muy difícil de verdad. Yo he tenido la suerte de poder elegir la ciudad en la que quiero vivir, porque Cádiz me encanta por muchos motivos, sobre todo por la playa y el clima que tiene, y la gente que es muy simpática también. Pero tiene un problema, tiene un inconveniente esta ciudad, y es que es una ciudad turística.
Entonces es muy difícil encontrar un piso en alquiler para todo el año, porque los propietarios de los pisos y las casas y los apartamentos prefieren alquilar por temporadas cortas con alquileres turísticos, porque de esa forma ganan mucho más dinero. De esa forma hacen el agosto, que es lo que decimos en España, ¿no? Hacer el agosto es aprovechar una situación, ¿no? Para sacarle todo el dinero posible. Entonces, ha sido muy difícil. Por suerte, después de un tiempo buscando, encontramos este piso que me encanta, me gusta muchísimo por su ubicación. Está en un barrio que me encanta. Está en un barrio que se encuentra muy cerca de la playa y también bastante cerca del centro. Así que con eso estoy muy contenta. Ahora tengo toda la casa llena de cajas y he intentado dejar una esquina, ¿veis? Aquí un trozo... Bueno, ahora tengo el tendedero para la ropa, pero he intentado dejar esa esquina libre de cajas para dar mis clases online, para que mis estudiantes no se asusten, no piensen que vivo inundada por las cajas, ¿vale? Pero todo lo demás está lleno de cosas. Y ahora voy a tener que pensar muy bien dónde quiero colocar las cosas, porque aunque este piso es más grande que el que tenía en Italia, está distribuido de una manera muy diferente, entonces voy a tener que pensar mucho para colocar todo y encontrar un lugar para cada una de mis cosas. Encontrar este piso también ha sido un poco difícil porque teníamos algunas exigencias, algunos requisitos que queríamos que el piso cumpliera. Por ejemplo, antes en Italia vivíamos en una casa que solo tenía una habitación y esta de aquí tiene 3 habitaciones. Atención, ¿vale? Porque en España cuando decimos habitaciones nos referimos a los dormitorios, ¿vale? A los dormitorios, las habitaciones para dormir, ¿sí? Entonces, si ves un anuncio de un apartamento y pone que tiene una habitación, significa que tiene una habitación, un dormitorio para dormir, pero además tiene cocina, pues tiene un salón, ¿vale? Nosotros no contamos, no tenemos en cuenta la cocina y el salón cuando hablamos de las habitaciones. Por eso yo cuando buscaba el piso pensaba, vale, ¿qué quiero? Pues quiero un piso que tenga 3 habitaciones, 2 o 3 habitaciones, porque para mí es importante tener una habitación para dormir, una habitación para trabajar y otra habitación pues para invitados, porque a mí me gusta mucho que venga mi familia a visitarme. Entonces yo pensaba, un piso que tenga 3 habitaciones, un piso que esté cerca de la playa y que no sea muy caro. ¿Veis? En todas esas frases he usado el subjuntivo, he usado el presente de subjuntivo. Un piso que tenga 3 habitaciones, que esté cerca de la casa, de la playa. ¿Por qué he usado el subjuntivo? Pues porque no estaba hablando de un piso específico, no estaba hablando de un piso que conozco, un piso que sé que existe, ¿no? Porque en ese caso habría dicho un piso que tiene 3 habitaciones, ¿veis? Yo hablaba de un piso cualquiera, ¿vale? Que cumpla esos requisitos. Subjuntivo. Yo ahora mismo tengo un poco un dilema porque mirad qué cantidad de cosas. Mirad qué cantidad de cosas. Aquí una cama, bueno. ¿Y cuál es mi dilema? Bueno, yo no sé cuánto tiempo voy a vivir en este apartamento, en este piso, porque la verdad es que me gustaría encontrar algo más definitivo. Entonces no sé muy bien cuánto tiempo voy a estar aquí en este piso, pero supongo que estaré aquí como mucho 1 año, 2 años. Entonces no sé si quiero sacar todo de las cajas, porque estoy viviendo muy bien con los platos, los vasos y todo el menaje del hogar de esta casa de alquiler. Entonces no sé qué hacer. Puedo dejarlo todo aquí y sacar poco a poco las cosas que necesite, pero de esa forma
pierdo una habitación, ¿vale? Que esta era la habitación que yo tenía pensada para trabajar y ahora estoy trabajando en el salón. O también puedo alquilar un guardamuebles o un trastero y llevar todas las cosas que no necesite ahora mismo allí. Pero eso es bastante caro y además tengo que volver a transportar todo desde mi casa al trastero. Uf, eso me estresa. ¿Tú qué piensas? ¿Qué harías? ¿Qué hago? Me estoy quejando mucho, pero en realidad estoy contenta, ¿eh? Por ejemplo, estoy muy contenta de haber recibido otra vez mis libros, porque así os puedo volver a grabar algún vídeo recomendando libros en español. Estoy muy contenta con eso. Estoy muy contenta de tener mis libros y además estoy muy, muy contenta con la ciudad que he elegido, ¿vale? Cádiz me encanta. Y además, yo ya he vivido en diferentes ciudades, he estado muchos años dando vueltas y creo que ahora ya me gustaría echar raíces aquí. Echar raíces. Las raíces es esa parte de los árboles que está bajo tierra, ¿verdad? Las raíces. Bueno, pues echar raíces, establecerme de manera fija, más duradera aquí. No sé si lo conseguiré o dentro de un año volveré a cambiar de idea, porque yo cambio de idea continuamente. No sé si será porque es Géminis. Tengo una estudiante de español, una alumna, que me ha dicho que eso es porque mi signo del zodiaco es Géminis, pero no sé. Después de estar tanto tiempo en casa, reflexionando, pensando si tengo que sacar hoy todo de las cajas, dónde voy a meter las cosas, cómo voy a hacer la mudanza, después de pensar tanto, ¿qué he hecho? No he hecho nada. He salido a disfrutar un poco de Cádiz y bueno, me lo estoy pasando muy bien. ¡Ching! Yo, como siempre, espero que este vídeo te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós! ¡Salud con 00!